Estamos viviendo momentos interesantes en la política mexicana con la conformación o la definición o la recomposición de los partidos políticos, del PRI, del PAN, del PRD, fundamentalmente de esos tres. Morena está más que visto cómo funciona. En el PRD hay forcejeos, hay movimientos, la salida de los chuchos, en fin, las tribus, este asunto que es por razones obvias con miras a la sucesión presidencial. En el PAN, el caso de Ricardo Anaya, representante de un grupo al que algunos consideran de los neopanistas o de los panistas acomodados a la mercadotecnia política. Las denuncias de Corral, Javier Corral, que ha estado en contra y ha denunciado al consorcio, le llama así a la camarilla que rodea al grupo en donde está Ricardo Anaya, Madero, Moreno Valle, etcétera, etcétera. El debate que vimos hace una semana en internet, interesante, las cosas que Corral le dice a Anaya, ¿no? A mí no me palomeó mi planilla Moreno Valle, interesante. Y ahora nos amanecimos con el tema de la convocatoria del PRI para buscar presidente y la unión de todos los sectores como por arte de magia, como una varita mágica que en la noche del miércoles les iluminó y les dijo: Manlio es la salvación. Es lo que estamos viviendo, Manuel, con miras a las elecciones del 16 en algunos estados, porque el 18 pasa por el 16, y la figura de Manlio, la figura de Ricardo Anaya y la figura de no sabemos quién en el PRD son los que van a definir el nuevo escenario de la sucesión presidencial. Pues, aunque el tema parece extemporáneo, ¿no? y uno pudiera pensar allá en el periodo en el que don Fidel Velázquez era el gran agorero de lo que sucedería en la política, el que se mueve no sale. Hoy estaría diciendo exactamente eso: el que se mueve no sale, y dejaría las cosas en el limbo. Hoy no es así. Para bien y para mal, el escenario político de nuestro país ha venido tomando rumbos diferentes desde el año 2000 para acá. El que sean rumbos diferentes, como tú sabes, no significa que sean mejores o que sean peores, simplemente son diferentes. Y los partidos políticos se han visto sometidos desde el año 2000 a la fecha a un serio cuestionamiento por una sociedad cada día menos identificada con el viejo modelo del partido que se soportaba sobre una plataforma de principios que era lo que te hacía votar por ellos. Tú votabas por el PRI porque su plataforma política te convencía y tú suponías que el que resultara electo iba a aplicar esos principios. Y lo mismo ocurría con los que estaban identificados con el PAN y un poco menos con los que estaban identificados con el Partido de la Revolución Democrática, que siempre tuvo este conflicto interno que no solo era de nombre, era el conflicto entre los demócratas y los revolucionarios, que son dos concepciones de la política muy diferentes. Y esto es, digamos, el hilo conductor de la relación entre las tribus que integraron el PRD y que le dieron en un momento, con la figura de Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza. Que es cuando intenta que se democratice el PRI revolucionario. Así es. Y sale el Frente Democrático. Sale el Frente Democrático y al aparecer este reclamo, que es un desprendimiento del mismo Partido Revolucionario, es como dicen, la conciencia de la izquierda revolucionaria se desgaja del tronco del Partido Revolucionario en el poder para convertirse en su permanente labor de vigilancia, en el moderador de lo que ocurriría en la política del PRI. Pero el asunto fue más allá. La figura de Cuauhtémoc Cárdenas resultó más exitosa de lo que algunos suponíamos, y entonces de una postura de cuestionamiento de conciencia
revolucionaria y el cuestionamiento de conciencia social cristiana del Partido Acción Nacional frente al PRI, digo, se armaba el modelo político que todos conocíamos. Eso superado. Está absolutamente superado. Del año 2000 para acá. ¿Superado o anacrónico? Anacrónico. Primero se produjo la alternancia, y sobre la alternancia podrás tener la opinión que tú desees. A algunos les parece que fue inútil, a otros les parece que fue una aportación de la sociedad que no ha dado el resultado que se esperaba. Hay muchas versiones, pero lo que es muy claro es la presencia de un partido político que había sido oposición durante muchos años frente al PRI, que ahora, sin violencia, desplazaba al PRI de la presidencia. Y con eso se iniciaba una época en la que comenzaron los reajustes al interior de los partidos, pero, y esto no debemos olvidarlo, Jesús Manuel, por el tema de la globalización, se presentaban todas las transformaciones que a nivel mundial vinieron acompañando a la caída del muro de Berlín, que sería una especie de equivalente de la alternancia aquí. El muro de Berlín se derrumba y al derribarse el muro de Berlín se produce el efecto dominó. Polonia sale del control de los grupos del Partido Comunista y de inmediato se sucede un caso semejante en Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Ucrania. Se produce la independencia de Checoslovaquia, la independencia de Hungría, y de repente lo que parecía Yugoslavia, ¿no? y Yugoslavia en los Balcanes, lo que parecía hasta apenas hacía unos meses un bloque indestructible, se rompe, se atomiza y se balcaniza. Y se balcaniza, además. El término. Además, la balcanización, qué bueno que lo recuerdas, la balcanización lleva al mundo que está regresando a la búsqueda de la democracia a enfrentarse con unos tiranos que andan en busca de la limpieza étnica, y se produce en toda esa región una masacre de la cual todavía hoy no se han tomado las cuentas a quienes la organizaron y la iniciaron. Pero se precipita el final de la Unión Soviética y en este momento el mundo entero aclama lo que está sucediendo. Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión. Cuando la noticia de que el muro de Berlín se está viniendo abajo, en ese momento las campanas de las iglesias católicas, protestantes y ortodoxas de toda esa región se echan al vuelo al mismo tiempo para celebrar lo que estaba sucediendo. El único lugar donde las campanas se enmudecieron es en Serbia, en donde los habitantes conmemoraban una derrota a mano de los musulmanes hacía 600 años. Es decir, no les importaba lo que estaba sucediendo, sino la historia. La historia. Prácticamente recordar la derrota para significar la venganza que se buscaría, ¿no? Parece increíble, pero así entonces, es. El escenario nuevo que conocemos hoy es la repercusión, es uno de los daños colaterales, diría alguien, de la caída del muro de Berlín. Así es. Eso repercute en América, en México, la transformación de los partidos políticos más hacia la vía democrática. Sí, porque una vez caído el muro de Berlín, que todo el mundo pensaba que estaban resueltos los problemas, como dice el filósofo italiano Emanuele Severino, descubrimos el resto de los habitantes del mundo que para nosotros también se había acabado una época. La modernidad se hundió
Se terminaron los viejos paradigmas a buscar otros. Y en el momento de buscar otros, comienza la búsqueda en la política sobre los partidos, porque, como hemos comentado también, la posmodernidad golpea a la democracia, haciéndole perder la credibilidad en las instituciones, en sus códigos, y le aleja de los partidos. Entonces, la acumulación de estos factores se ha dado de manera diversa según los continentes y los países, pero no hay lugar del mundo en donde se juegue a la democracia que no haya ocurrido algo semejante. En algunos lugares... En el caso mexicano, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, fue el claro, preámbulo para la democratización y, en consecuencia, la extinción del sistema político mexicano con la llegada de Fox a Los Pinos, ¿no? A lo mejor sin un proyecto, pero finalmente fue la alternancia. Fue la alternancia y fue la ruptura del paradigma que desde 1929 tenía planteado que para ser presidente de la República habría que ser del Partido de la Revolución. Sí. Bueno, esto se rompió. Se acabó. Se acabó. Sí. Como se acabaron muchos de los requisitos que los partidos ponían a los ciudadanos para participar, porque entonces eran los partidos los que llevaban las riendas de la política en la mano. Hoy eso tampoco es cierto. Como dice Moisés Naim en su libro El Poder, la pérdida del poder, el poder el interesantísimo. El poder ya no es lo que ya no es lo que era. Se adquiere y se pierde con una facilidad monumental, enorme, sí. Pero sobre todo lo que está ocurriendo, y eso lo estamos mirando desafortunadamente todos los días, muchos de los que se apuestan por obtener el poder, una vez que lo tienen en la mano, no saben qué hacer con él. O no saben, o peor todavía, no pueden hacer nada con él, porque el poder está hoy tan acotado, tan limitado, que probablemente en estas transformaciones que estamos percibiendo ya de comportamiento de la sociedad, comiencen a aparecer los mecanismos para hacer aflorar nuevas perspectivas de poder, de autoridad y de política que hagan que el ciudadano se reconcilie con el modelo democrático y le vuelva a dar validez. Aunque el poder cada vez es menos absoluto. Yo creo que hay una marcada tendencia en algunos países a tratar de regresar a los modelos autoritarios, pero los modelos autoritarios están resultando totalmente inaceptables para la sociedad. Inoperantes además. Bueno, pero ¿esto cómo lo asume el PAN, cómo lo asume el PRD y cómo lo asume el PRI? En el caso mexicano, todos estos efectos y los daños colaterales y los planteamientos que cada uno de los grupos políticos al interior de los partidos haga, los herederos del nacionalismo revolucionario, divididos entre el PRD, Morena y el PRI, porque están sembrados por todas partes, y la democracia cristiana y la socialdemocracia, en el caso del PAN y de algún otro partido por ahí, del PRD, habrá algo de esto también. ¿Cómo lo asumen? ¿Cómo se recomponen las diversas corrientes ante el acotamiento y el desmoronamiento de este poder presidencial del que nos has hablado en otras ocasiones? Emergen estas fuerzas dentro de la teoría de que no se puede tener un vacío de poder, ¿no? Entonces lo van llenando otros, y esos otros empiezan a disputarse ya el manejo del país con miras a las elecciones en el 2016 y en el 2018, Manuel. Claro. Mira, los partidos están tratando desesperadamente de encontrar un camino que les lleve a no perder su fisonomía y su identidad, y al mismo tiempo les permita acercarse a la sociedad. Y ganar elecciones. Claro. Tener éxito. Porque a muchos de los partidos lo que les ha ocurrido es que colocan a sus personajes en puestos importantes, pero una vez que lo han hecho,
los que se ven beneficiados con este cargo entran en la corrupción. Gran problema del mundo hoy, la corrupción. En todos los países del mundo existe y es una especie de mal galopante que causa estragos en la sociedad y sobre todo causa estragos en la relación partido-ciudadano, porque en los partidos es donde el ciudadano está viendo reflejado el tema de la corrupción. Todos los días aparecen notas en la prensa en donde cuando no es de un partido es de otro, que le tomaron una fotografía, le sacaron un video, le grabaron una conversación donde el personaje está en comunicación con quien no debe y está aceptando cosas que tampoco debería aceptar. Y esto, ante una inoperancia de los sistemas de justicia en el terreno de lo electoral, que permiten que comiencen a crecer dentro de los partidos algunas facciones autoritarias que son bien vistas por la gente, porque ante la desesperación y la angustia de ver que los medios no reaccionan frente al ataque, por ejemplo, del crimen organizado, pues los ciudadanos lo que están añorando en este momento es alguien de mano dura para aplacar estas manifestaciones. La sociedad sigue, Jesús Manuel, con el problema de tener la clara conciencia de lo que no quiere y de lo que ya no sirve, no sabe qué quiere. Pero no sabe qué quiere, ni sabe qué quiere ni tiene instrumentos. O sea, un escenario de descomposición donde el caos se manifieste como la tónica de lo cotidiano. Cuando hay caos, automáticamente la gente busca un orden. Un orden, claro. Como una consecuencia para romper o para detener ese caos. Cada uno de los partidos políticos a su interior está viviendo estos escenarios de descomposición, en algunos casos más cercanos al caos que en otros. Pero lo que está pasando ahorita en el PAN, en el PRD y en el PRI tendría un común denominador de recomposición en favor de la democracia, de la sociedad, de un mejor proyecto de la nación, o del nuevo reparto de las mafias del territorio nacional y del poder que esto significa. Mira, yo creo que es una combinación de los dos escenarios, una combinación que en cada uno de los estados tiene un perfil diferente, porque aunque los estados puedan estar gobernados por panistas, priistas, perredistas, que tienen puntos de vista divergentes entre ellos, esos puntos de vista que son de teoría política, de doctrina política, se vuelven irrelevantes frente al gran desafío en este momento. ¿Cómo hacer que los partidos se zafen de este acotamiento terrible al que los está sometiendo en el orden político el crimen organizado? Porque la abundancia de billetes en las manos de los senadores, diputados, gobernadores, no resuelve el problema del acotamiento al que están siendo sometidos por los criminales, que en algunos momentos y en algunos estados da la impresión de haber ganado ya la batalla frente al Estado organizado. A mí me parece que estamos en uno de los momentos más difíciles, más inquietantes, porque la respuesta apuntaría a la presencia del autoritarismo como una salida inmediata, próxima y además requerida por la comunidad. Si tú oyes hablar a los ciudadanos sobre los asaltos, sobre los asesinatos, etcétera, la mayoría de los ciudadanos estarían apostados y estarían dispuestos a apoyar a alguien que suprimiera muchas de las libertades a cambio de que estas cosas ya no funcionaran. Las figuras centrales del PRI, del PAN, que por lo visto manejarán los procesos,
electorales decidirán a los líderes de la bancada de los diputados y formarán parte de los debates, marcarán las agendas de los próximos meses. Ricardo Anaya por el PAN, parece que no hay otra carta, o sea, Corral ha hecho mucho, pero no le alcanzan los números que trae. Y en el caso del PRI, pues Manlio Fabio acabó con las aspiraciones de cualquier otro, ¿no? Estas dos figuras se convertirán en centrales. Son dos estilos diferentes, dos visiones de país diferentes. ¿Cómo crees que se manifiesten en sus confrontaciones, en la operación política ya con miras a los siguientes procesos electorales? Mira, en primer lugar, yo creo que estamos hablando de un hombre muy experimentado, claro, y de alguien que no tiene ni idea de lo que es esto. Que está incursionando apenas. Sí. Y a mí me da la impresión de que lo que se está produciendo en nuestro país es una especie de desmembramiento de los puntos que fueron nodales y claves para el enlace de la ciudadanía con los partidos. Eso se está rompiendo y están apareciendo nuevos. Y en esta aparición de nuevos nodos que amarren y que le den vinculación a la sociedad civil con los partidos, sin duda, los que ahora aparecen como dirigentes de los partidos jugarán en los próximos meses un papel importantísimo. Algunos con mayor experiencia y otros con menos experiencia, pero si la apreciación que estoy planteándote tiene algún soporte y tiene alguna influencia, tú verás cómo los partidos comenzarán internamente a dividirse en dos grandes facciones. La facción de los que se apuestan por mañana, los que se apuestan por un nuevo orden, los que se apuestan por las nuevas instituciones, los que se apuestan por las experiencias distintas de las que se tuvieron en el pasado, y el otro grupo que querrá regresar a las fórmulas del pasado, diciendo, si regresamos a las fórmulas del pasado, volveremos a tener la fuerza que teníamos, volveremos a ser el partido dominante que éramos, volveremos a ser la figura central de la política. Yo creo que esto ya no se va a dar. Habrá quien lo busque, no me cabe la menor duda, pero me parece que nosotros estamos mucho más cerca de los militantes de los diferentes partidos que están apostados a nuevas experiencias, nuevas realidades, aunque no todas las experiencias sean exitosas, aunque no todas las experiencias puedan ser medidas con el mismo rasero, pero al final, en la medida en la que los espacios de libertad se vayan abriendo, el sistema político que vivimos, que sigue siendo en el fondo un sistema político liberal, en la medida en que las libertades se vayan recuperando, encontrará más propuestas y acomodos que el retroceso a los cartabones del pasado que hoy están totalmente descontinuados. O sea, quienes busquen que con la llegada de Manlio el PRI recuperará la fuerza al estilo que se tuvo cuando Fernando Gutiérrez Barrios controlaba la política interna de este país, están equivocados. Están equivocados. Y quienes piensen que con Ricardo Anaya se abre un escenario de mercadotecnia política, de subastar las candidaturas y de quien tiene más dinero tragará más pinole para buscar ser candidato, tampoco están en lo cierto. Tampoco están en lo cierto. Y ahí yo creo que van a comenzar a surgir primero fórmulas nuevas, grupos nuevos, instituciones nuevas y experiencias nuevas. Y lo que hoy nos parece imposible, bueno, hay que recordar en el último proceso electoral, cuando la nominación del Bronco, el escepticismo manifiesto de los analistas políticos de este país era diciendo, bueno, pues quieren jugar un rato, jueguen. Y la sorpresa de que el fulano
pasando por encima de todas las predicciones negativas, acabó resolviendo de manera positiva su incursión en la política y acabó resultando electo, ¿no? Y este chico, con la participación de muchos grupos que pensaron lo mismo. Que pensaron lo mismo, claro. Este chico que en Guadalajara alcanza... Mukayama, sí, de apellido japonés. Oye, si tú ves la cantidad de dinero que el hombre invirtió, 2.500 pesos, no puedes creerlo. Sí, y sin embargo el hombre alcanza una posición y tiene un dato muy importante. Es una figura clave dentro de los tuiteros. Entonces, es la nueva forma. Ahí hay un vacío ahí en el tema, porque Peña Nieto en un comentario, en algún mensaje no muy lejano, hablaba de que el partido necesitaba a alguien que entendiera las juventudes, que manifestara conocimiento por las nuevas formas de comunicarse, el Twitter, el Facebook, etcétera, las redes sociales. Mario no tiene nada de eso. No. O por lo menos no se sabe que haya aprendido, que esté metido en este tema de community manager o alguna cosa de estas. Pero sí puede, Ricardo Anaya pareciera que entiende un poco de esto, ¿no? Sí, así es. Sin embargo, gente como Manlio Fabio tiene aquí una alternativa muy simple, muy difícil de aceptar, pero muy simple. O se asesora de alguien que conozca de estos temas, pues está perdido. O en menos de lo que te cuento va a estar... Está perdido. A ver, pero Manlio tiene una cosa a su favor que no tiene nadie. La información es poder. Claro. Y el que más información tiene de los grupos políticos y de los mafiosos y de los criminales y de la iglesia y de las iglesias y lo que tú quieras, es Manlio Fabio. Es Manlio Fabio, sí. Por eso yo pienso que la figura de Manlio Fabio se va a volver una figura... ¿De contención? Claro. A lo mejor a él no le toca usufructuar los beneficios. Sería un punto, que no sueñen ser presidente. Exactamente. Porque si no se pierde el tema. Pero podría ser el arquitecto de un modelo nuevo con una fuerza y con un... El viejo estilo de los secretarios de Gobernación, el Olivares Santana, que no aspiraban a ser presidentes de la República, sino que eran donde descansaba la fuerza del Estado, ¿no? Claro, eran los árbitros. Los árbitros. Entonces, a mí me parece que por allí puede resultar una figura incluso importante en los equilibrios, no solo al interior del PRI, sino en el escenario internacional. Así es, muy interesante. Manuel, muchísimas gracias. Ya nos veremos por aquí. Los periodistas.